los aspectos más relevantes en el terreno educativo son las denominadas teorías para el aprendizaje o teorías de aprendizaje. Una de las cuestiones que tienen estas teorías es que al sustentar o al poder argumentar los procesos de aprendizaje en los sistemas educativos, nos permiten dar respuesta a qué es lo que se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar, qué materiales hay que utilizar, cómo hay que hacerlo, y todo esto dependiendo de determinados procesos de maduración de los sujetos con los cuales estamos tratando o de los propios espacios educativos. Sin embargo, hay que entender por teoría una serie de postulados que tienen un momento histórico o un momento circunstancial, que pertenecen a un sujeto llamado autor, que pertenecen a una corriente teórica determinada y que son parte de un contexto histórico, es decir, cada autor tiene su propia historia de vida. Por lo tanto, ha escrito su propia percepción sobre algún aspecto de la realidad, en este caso, sobre cómo pretendían dar soporte a un proceso de aprendizaje. Los problemas a los que estos nos llevan es que muchas veces nosotros, al consultar las teorías, hemos cometido el error de consultar a los autores. Y a veces las teorías no necesariamente son en una misma corriente, o muchas veces un mismo autor pertenece a diversas áreas del conocimiento o diversas corrientes. En el terreno de las teorías de aprendizaje o teorías para el aprendizaje, por mucho tiempo se consideraron a las teorías psicológicas únicamente como la parte fundamental que nos iba a dar respuesta a estos aspectos que enunciamos anteriormente. O bien, las teorías psicológicas, las teorías pedagógicas o la combinación de ambas, las teorías psicopedagógicas. Y esto parecía que era como la panacea, como que nos iba a abrir el camino para decir que íbamos a tener éxito en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, no todo lo que sucede con una persona es únicamente tendiente a un aspecto del conocimiento. Y en el aprendizaje también hay teorías desde las corrientes sociales, desde las corrientes filosóficas, o las llamadas acercamientos o postulados teóricos que aportan una metodología, pero que por falta de argumentación sobre el conocimiento, pues todavía están lejos de ser también una teoría. Así que cuando yo elija en el terreno de las ciencias de la educación una teoría para sustentar mis procesos de aprendizaje o los procesos de aprendizaje de mis alumnos, debo de pensar primero en qué área del conocimiento y en qué corriente teórica se encuentra ubicada. Porque es muy común, por ejemplo, pensar en el terreno educativo que uno de los elementos que no pueden faltar en el aprendizaje es la motivación. Y entonces yo puedo tomar, por ejemplo, a Ausubel, o puedo tomar a Pavlov, o puedo tomar a Watson, y pensar que todos aportan lo mismo porque todos hablan de motivación. Sin embargo, Watson o Pavlov pertenecen al terreno del conductismo y por lo tanto sus apreciaciones sobre la motivación para el aprendizaje son extrínsecas. Mientras que Ausubel o Piaget o Vygotsky pertenecen al constructivismo y en esa corriente la motivación se toma de manera intrínseca. O bien, yo puedo hablar de Dewey y decir, pues Dewey en sus aportes filosóficos como uno de los creadores o máximos representantes del pragmatismo, pues aportan desde ese sentido una corriente, una teoría o un postulado para el aprendizaje. Pero también Dewey, como autor representativo de estos aspectos, puede estar tratando aspectos sociogénicos para el aprendizaje en el terreno de la educación. Así es que hablar de teorías de aprendizaje implica conocer más a profundidad de qué se trata. No es solo un autor, es una corriente, es un momento histórico, es su propia historia de vida. Si tú te atrevieras a escribir y argumentar tu propia teoría, ¿desde qué campo del conocimiento o qué corriente teórica lo harías y por qué?